Muy buenas, soy Antonio Delk y vamos a empezar una nueva clase sobre lo que es el curso de automatismo industrial. En este caso vamos a ver la definición del voltaje para el circuito de fuerza y para el circuito de control. Muchas personas todavía tienen esta pequeña curiosidad de cómo hacer el cableado para alimentar el circuito de control desde el circuito de fuerza. Hay a veces que se usan puentes, hay a veces que no. Muy bien, en este caso estoy haciendo esta pequeña clase para poder darle una explicación a ese tema. Vamos a empezar. Muy bien, primeramente, ¿cuáles son las tensiones para lo que es el circuito de fuerza? ¿Qué tensiones se utiliza para lo que es el circuito de fuerza? O también conocido como el circuito de potencia. Lo tenemos aquí. Tensiones para el circuito de fuerza o también conocido circuito de potencia. Como mínimo yo tengo aquí 220 hasta 230 voltios de corriente alterna. Esta es una tensión mínima que yo puedo usar para el circuito de fuerza, para lo que es la conexión del motor. Muy bien, como mínimo 220 hasta 230 voltios. Quiero recalcar aquí que la tensión en alterna nunca es fija. Muy bien, por ahí a veces me preguntan, profesor, ¿la tensión debe ser 220 o debe ser 230? La tensión debe estar dentro de este rango, entre 220 hasta 230 voltios. Si por ejemplo yo hago la medición y mide 223, quiere decir que mi tensión está bien, está dentro de este rango. Pero si mi tensión mide 218 o 217, quiere decir que ahí tengo una caída de tensión. Muy bien, menor a 220 voltios ya se le conoce como caída de tensión. Para que tus equipos y aparatos eléctricos trabajen bien, debe estar dentro de este rango, de 220 hasta 230 voltios. Muy bien, y así como ven en todo lo demás, es un rango. Bien, un rango permitido que debe estar dentro de ellos. Muy bien. Otra tensión que utilizamos para el circuito de fuerza es aquí 380 hasta 400 voltios. Muy bien, este también es un rango. Una segunda tensión que usamos para el circuito de fuerza. Otra tensión que vamos a ver es de 440 hasta 460. También es un rango. Y también hay de 760 hasta 800 voltios, ¿no? Esta última tensión no se utiliza, ¿no? Por ser muy elevada, por temas de seguridad no se aplica, ¿no? Ustedes ahí en su trabajo, en las plantas industriales, solamente van a ver hasta 440, 460, ¿no? Estas tres primeras son las que más se utilizan. Este último no es muy elevada la tensión y por temas de seguridad no se aplica mucho. Muy bien. Entonces, para un circuito de fuerza y un circuito de potencia, yo puedo hacerlo con estas cuatro tensiones. ¿Y por qué con estas cuatro tensiones? Porque mi motor, un motor industrial, me permite 4 conexiones. Esas 4 conexiones son para cada una de ellas. Muy bien, son para cada una de ellas. ¿Y cuáles son esas conexiones del motor? Son las siguientes. La conexión del motor en doble triángulo es para la primera tensión de 220 voltios hasta 230 voltios. La conexión doble estrella es para la segunda tensión de 380 hasta 400 voltios. La conexión de triángulo es para 440 a 460 y la conexión estrella es para 760 y 800 voltios, que generalmente no se aplica, no se utiliza, pero si tuviéramos esta tensión sí se puede arrancar el motor en conexión estrella con 760 voltios, sí se puede. ¿Bien? Solo que no se aplica por temas de seguridad, ya que es muy elevada la tensión.
Entonces, estas son las tensiones que nosotros usamos en el circuito de fuerza. Y estas son las conexiones que son para cada una de ellas. Muy bien. Ahora, vamos a ver las tensiones que usamos para el circuito de control, o también conocido como el circuito de mando. Tenemos aquí tensiones para el circuito de control. Como máximo, yo puedo usar 220 voltios hasta 230 voltios. Como máximo, esta es la tensión máxima permitida para el circuito de control. Luego tenemos 110 hasta 115. Muy bien, esta es otra tensión que se usa para el circuito de control. Luego tenemos 12 voltios y 24 voltios VAC. En estos pequeños voltajes no existe el rango. Muy bien, su rango permitido aquí es por decimales, digamos de 12 hasta 12.5 voltios, nada más. Muy bien, menor a 12 ya tus aparatos no van a funcionar. Igual aquí, 24 voltios, su rango solamente es 1 voltio, de 24 hasta 25 voltios. Menor a 24 voltios, tus aparatos no van a funcionar correctamente, ¿no? Y aquí tenemos también en corriente continua o corriente directa, ¿no? 12 voltios o 24 voltios. También existe circuito de control con estas tensiones. Muy bien, vamos a pasar ahora a explicar cómo es que se realiza el cableado o la conexión entre el circuito de fuerza y el circuito de control. En este caso yo estoy utilizando aquí, como ustedes verán, estoy utilizando interruptor trifásico e interruptor monofásico. Estos interruptores son magnetotérmicos o también conocidos como termomagnéticos, que viene a ser lo mismo. Muy bien. Yo puedo usar aquí, en vez de esto, puedo usar un guardamotor, puedo usar un disyuntor, puedo usar un variador, ¿no? Cualquier equipo, pero aquí lo que me interesa es que la entrada sea trifásica. Muy bien, puede ser cualquier equipo. Aquí lo que me interesa es que la entrada sea trifásica. Muy bien, porque lo que vamos a explicar aquí es la conexión, es la entrada, es la alimentación. No los equipos, no. Lo que estoy aplicando aquí simplemente es la conexión, es la alimentación. Muy bien. Vamos a concentrarnos en eso, en la alimentación de ambos circuitos. Circuito de fuerza, tanto para el circuito de control. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con una tensión de 220 hasta 230 voltios. ¿Qué pasa si yo tengo mi fuente de alimentación de este voltaje 220 hasta 230 voltios, ¿no?, en mi circuito de fuerza para mi motor, ¿no? En este caso mi motor sería una conexión doble triángulo, ¿no? Mi conexión del motor doble triángulo. Ahora, ¿cómo haría yo para conectar mi circuito de control? Muy bien. En este caso voy a usar mi circuito de control, digamos, de 220 hasta 230 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Simplemente hago puente nada más, ¿no? Digamos, línea 1, un puente aquí, y línea 2, otro puente aquí. ¿Qué me quedaría de esta forma? Ahí yo tengo mi circuito de fuerza, una red trifásica de 220 hasta 230 voltios. Y en mi circuito de control tendría una red bifásica. Muy bien, esto que está aquí es una red bifásica. Esta es una red trifásica porque hay 3 fases, 3 líneas. Y esta es una red bifásica. ¿Por qué? Porque hay 2 fases o 2 líneas. Muy bien, bifásica de 220 voltios. Muy bien, estoy usando línea 1 y línea 2. Algunos me preguntarán, profesor, ¿pero puedo usar línea 1 con línea 3 también? Y me quedaría de esta forma. Línea 1 con línea 3, tengo una red bifásica de 220 hasta 230 voltios de corriente alterna. Otros me dirán, profesor, ¿pero puedo usar línea 2 y línea 3? También. Que me quedaría de esta forma. De igual manera sería una red bifásica de 220 hasta 230 voltios de corriente alterna, ¿no?
y mi circuito de control va a funcionar correctamente, encendiendo mi motor también correctamente con la red trifásica. No tiene nada que ver aquí. Muy bien. Así es como funcionaría mi circuito de fuerza con mi circuito de control, ambos con la red de 220 hasta 230 voltios. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una fuente de alimentación de 380 hasta 400 voltios? En este caso, mi motor tendría la conexión de doble estrella, ¿no es así? Mi motor ya sería otra conexión, doble estrella, para lo que es la alimentación de 380 hasta 400 voltios de corriente alterna. En este caso, en mi circuito de control, yo no puedo hacer dos puentes, ¿no? Yo no puedo hacer mi circuito de control de 380. Como máximo, mi circuito de control puede ser hasta 220 voltios. Muy bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Lo que tengo que hacer aquí, en estos casos, cuando se usa la tensión de 380, aquí tendría que utilizar lo que es el neutro. Una línea de ellos más un neutro me va a dar como resultado 220 voltios, ¿no? Y me quedaría de esta forma. Hago un puente de línea 1 y lo conecto en mi interruptor de circuito de control. Y luego en la siguiente línea voy a colocar lo que es la fase neutro o la línea neutro, ¿no? Que es una red muerta, ¿no? Este neutro es 0 voltios. Esta línea 1 que viene aquí es 380. 380 voltios aquí y aquí tengo 0 voltios. La fusión de ellos dos me va a dar como resultado 220 voltios, ¿no? 220 voltios. Esto que está aquí se le conoce como una red monofásica. Aquí es monofásica. ¿Por qué monofásica? Porque solamente tengo una línea viva, que en este caso es una fase o una línea. Monofásica, una fase. El otro es una red muerta, es el neutro, que es 0 voltios. Pero la fusión de ellos dos me va a dar como resultado 220 voltios. Muy bien. Ahora me preguntarán, profesor, ¿pero puedo usar línea 2? Claro, también puedes usar la línea 2 y me quedaría de esta forma. Línea 2 viene aquí y neutro me viene aquí, que en este caso sería una red monofásica de 220 voltios. Profesor, ¿puedo usar línea 3? También me quedaría de esta forma. Línea 3 y neutro. La fusión de ellos dos me da 220 voltios. Muy bien, recuerden que esta red es monofásica porque solamente tengo una fase, ¿no? Que es línea 3. Ahora, ¿qué pasa si tengo una fuente de alimentación de 440 hasta 460 voltios de corriente alterna? En este caso mi motor tendría una conexión de triángulo, ¿no? Triángulo nada más, triángulo simple. La tensión que tengo aquí es de 440 a 460 voltios. Ahora, ¿qué haría en mi circuito de control? Si en mi circuito de control como máximo puedo usar 220 voltios. ¿Cómo haría aquí? ¿Uso un neutro? No, en este caso el neutro ya no se aplica. Lo que tengo que aplicar aquí es un transformador de tensión 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Que la alimentación me lo va a dividir entre 2. Si por aquí va a entrar 440, su salida va a ser la mitad, que sería 220. Y con esos 220 voltios yo puedo usar mi circuito de control. Entonces, mi conexión va a quedar de esta forma, tal como la aprecian en la imagen. Voy a usar dos líneas o dos fases y voy a alimentar mi transformador. Y la salida del transformador me va a dar 230 voltios. Y esa salida del transformador lo voy a llevar a mi interruptor de circuito de control. Y tendría aquí 230 voltios. Mi motor va a funcionar con 440, ¿no? Y mi circuito de control va a funcionar con 220. Es un rango, ¿no? Mi motor va a funcionar de 440 a 460
y mi circuito de control va a funcionar de 220 hasta 230 y mi circuito funcionaría correctamente gracias a este transformador 2 a 1. ¿Por qué 2 a 1? Porque la tensión de entrada lo va a dividir a la mitad, 460 a la mitad, 230, ¿no? Y mi circuito tendría aquí la tensión adecuada para lo que es el circuito de control, línea 1 y línea 2. Y por ahí me dirán, profesor, ¿puedo usar línea 1 y línea 3? También, no hay ningún problema. La tensión va a ser lo mismo y su salida también va a ser lo mismo, que es 230, ¿no? O también puedo usar línea 2 y línea 3, no hay ningún problema. Pasa por el transformador y su salida va a seguir siendo 230 para lo que es el circuito de control. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mi circuito de fuerza de 220 a 230, pero mi circuito de control o la bobina de los contactores es de 110 o 115? ¿Qué tendría que hacer en este caso? Ya voy a hacer entonces lo mismo que hice con 440. Así como usé un transformador, aquí también voy a usar un transformador 2 a 1 para que esta tensión que está aquí me divida a la mitad. Entonces me va a quedar de esta forma. Voy a poner aquí un transformador, voy a agarrar dos líneas o dos fases, lo alimento con 230 voltios y su salida me va a dar 115, ¿no? Y aquí ya puedo utilizar lo que es el circuito de control, ¿no? Mi circuito de control va a ser de 115 y mi motor va a arrancar con 220 hasta 230 voltios. Sin ningún problema lo va a activar. Ahora, de igual forma, ¿no? Pueden usar cualquiera de las fases, cualquiera de las líneas, ¿no? En este caso línea 1 y línea 3 va a ser lo mismo. Y línea 2 y línea 3 también me va a dar lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una fuente de alimentación de 440 para mi motor? Que sería una conexión de triángulo. Y mi circuito de control quiero que sea de 115. ¿Qué transformador voy a usar? Voy a usar mi transformador de 4 a 1, ¿no? Voy a usar mi transformador de 4 a 1. ¿Qué quiere decir? Que la entrada del transformador va a ser de 460 y su salida va a ser 4 veces menos, que es 115. Uso mi transformador y acá tendría la tensión de 115 voltios para mi circuito de control, que en este caso me va a funcionar correctamente. Muy bien, correctamente. De igual forma, ¿no? Puedo usar cualquiera de las líneas, ¿no? Línea 1 y línea 3, o si no, línea 2 con línea 3. Igual me va a funcionar el circuito, no habría ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ahora una fuente de alimentación de 220 a 230 voltios para mi motor, que sería una conexión de doble triángulo, y que mi circuito de control esta vez sea en corriente continua? Si en este caso es de corriente continua y acá tengo corriente alterna, yo no puedo hacer puente directamente, ¿no? Porque son diferentes. Este es corriente alterna y este de aquí, circuito de control, voy a usar lo que es una corriente continua. Para en este caso yo tengo que usar fuentes de alimentaciones externas, ya de otro lado, ¿no? De esta forma. No puedo hacer ningún puente entre ellos porque este es alterna y este es continuo, ¿no? Digamos, en este caso voy a usar una fuente de otro lado externo, ¿no? Va a venir 12 voltios de corriente continua o también podría ser 24 voltios de corriente continua. O lo que se utiliza hoy en día ya sería una fuente de alimentación de corriente continua, que es muy parecida a un transformador. Lo que yo voy a hacer simplemente es coger dos líneas, ¿no? Así como el transformador, alimentarlo con dos líneas alternas y como salida voy a tener corriente continua, dos líneas, positivo y negativo de 24 voltios. Para eso se usa este equipo, que lo ven aquí. Este equipo se llama fuente de alimentación de corriente directa, ya que aquí línea y neutro, ¿no? Entra lo que es dos líneas de corriente alterna y como salida tengo corriente continua, que en este caso es 24 voltios, ¿no? Que sería para mi circuito de control, ¿no? Igual que el transformador, entran dos y salen dos, ¿no? En este caso tengo 4 terminales
que puedo usar cualquiera de ellas, un positivo y un negativo, no hay ningún problema. La alimentación aquí me dice que es de 100 hasta 240 voltios. En este caso, como aquí yo tenía una alimentación de 220 normal, agarro dos fases, línea 1 y línea 2, y lo conecto donde dice línea y neutro. Ahí lo conecto, no hay ningún problema porque es la tensión adecuada. Y como salida agarro un positivo o negativo y lo alimento a este interruptor. Muy bien. Para eso tengo que usar este equipo que está aquí. No es un transformador, es parecido a un transformador. Se le conoce como una fuente de alimentación de corriente directa. Así se le conoce, con ese nombre. Muy bien. Entonces, muchachos, espero que hayan podido entender un poco más sobre este tema. Y ante todo les doy muchas gracias y ya será hasta un próximo video. Muchas gracias a todos y nos vemos.